Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito canal llamado César para Jesucristo. Bendito sea Dios. Llevo muchos meses aguantándome las ganas por haceros este vídeo, esperando a que fuese el momento idóneo, y creo que es precisamente este. Tras los sucesos acaecidos en la ciudad de Roma en las últimas semanas, creo que se hace completamente necesario. Por eso vamos a empezar leyendo lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 20, versículos del 1 al 4. El Señor pronunció estas palabras: Yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te fabricarás ídolos, ni figura alguna, de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua debajo de la tierra. La misma instrucción de nuestro Señor la encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 5, versículos del 8 al 10. Incluso en el profeta Isaías, en el capítulo 40, versículos 18 y 19. Pero, fijaos, hermanos, yo me he encontrado esta otra instrucción del Señor en el libro del Éxodo, 5 capítulos después de lo que acabamos de leer. Escuchad, por favor. Capítulo 25, versículos 18 y 19. En relación a la fabricación del Arca de la Alianza, donde dentro se guardaban las tablas de la ley. Harás 2 querubines cincelados en oro para los 2 extremos del propiciatorio. Haz un querubín para un extremo y otro querubín para el otro. Cada uno arrancará de un extremo del propiciatorio. De hecho, a lo largo de la Escritura vemos muchas veces referencias al Arca de la Alianza y de cómo esos ángeles, querubines, estaban en cada uno de esos lados. ¿Cómo es posible? Si el Señor nos ha dicho que no nos hagamos ídolos ni figuras de nada de lo que hay en el cielo, ni de lo que hay en la tierra, ni debajo de ella. Y que luego nos pida, 5 capítulos después, que hagamos unos querubines. ¡Ay! ¿Qué estará pasando aquí, hermanos? ¿Es que Dios se contradice? ¡No! Os voy a explicar, Dios mediante, en este vídeo, por qué. Porque, hermanos, el Señor es maravilloso. Entre otras cosas lo sé porque sus obras son maravillosas y nosotros somos hechura de sus manos. Y una de las cosas que Él ha hecho ha sido la razón humana, capaz de comprender, según su naturaleza, según sus límites, los misterios de Dios. Por eso decía Benedicto XVI, la verdadera religión es la que no contradice la razón. Os voy a explicar en este vídeo, Dios mediante, con toda la brevedad de la que sea capaz, pero no es un tema que se deba tratar a grosso modo, sino hilando fino, por eso me voy a detener el tiempo que sea necesario. La diferencia entre icono o imagen con ídolo o figura. Son, hermanos, 2 conceptos completamente distintos y lo vais a descubrir ahora conmigo. Bendigo al Señor de que me haga capaz de hacer este vídeo según mi limitación, porque sinceramente me alegra mucho el corazón y da mucho más sentido a la fe que vivo. ¿Por qué tengo tantos iconos, tantas imágenes detrás de mí, hermanos? Porque estoy convencido de que no solo no ofende a Dios nuestro Señor, sino que le alegra el corazón. ¿Sabéis que en la carta de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, San Pablo dice sobre Jesucristo: Él es imagen del Dios invisible? ¿Eso qué significa, hermanos? ¿Que Dios se hizo imagen de sí mismo, pero que en realidad Cristo no era Dios? No, eso era una herejía de los primeros siglos. Significa que Dios se hizo visible para el comprender humano. Que Dios tomó la naturaleza humana para que el hombre pueda ser amigo de Dios. Ya no os llamo siervos, os llamo amigos. No podemos conocer a Dios si Dios no se da a conocer. Nuestro Señor Jesucristo es maravilloso, hermanos. Y toda la fe y el depósito de la fe también. Vamos a ver por qué, hermanos. Si queremos ver y conocer con precisión cuál es el significado de la palabra ídolo, imagen, icono, figura, debemos ir estrictamente
a su origen etimológico. Si bien es cierto que podemos tomar como punto de partida el diccionario de la Real Academia, o como última referencia, porque el diccionario de la Real Academia está hecho por los lingüistas de cada época y no explican el origen etimológico, que es el sentido auténtico y veraz, que explica el por qué las palabras son las que son, sino que explican, dan la definición de lo que en ese momento se entiende por esa palabra. Es decir, el diccionario está sujeto a las leyes del relativismo. Por eso hay muchos diccionarios, y a medida que van pasando las décadas, como la lengua es algo que está vivo, los diccionarios se van actualizando, pero el origen etimológico no se actualiza. El origen etimológico es el que es, hermanos. Y la propia palabra etimología significa etimos, verdadero, logía, ciencia, comprensión. Entonces, por medio de la etimología vamos a conocer científicamente qué significan estas 4 palabras, icono, imagen, ídolo, figura, para que conozcamos la diferencia entre ellas. Y por supuesto, todo católico debe siempre mirar, lógicamente, cuál es la enseñanza de la Iglesia con respecto a ese concepto. No nos vale solamente el caminar científico. Es necesario, pero no suficiente. También necesitamos saber qué es lo que la Iglesia ha dicho al respecto. Ya conocéis esa historia de la crisis iconoclasta. Icono significa imagen en griego. Y la palabra clasta viene del verbo griego klathein, que significa romper. Es decir, los iconoclastas eran los que querían romper los iconos o imágenes. Porque curiosamente icono e imagen son 2 palabras que proceden una del griego y otra del latín, pero significan lo mismo, imagen, ¿vale? Del latín tenemos imago, por eso decimos que Cristo es imago Dei, incluso el ser humano es imago Dei, imagen de Dios, ¿no? O sea, el mismo Dios en el Génesis hizo una criatura que era imagen de Él. Ahora veremos qué significa todo esto, hermano, pero es muy importante, para que estemos fuertes en la fe y alegres en nuestra práctica religiosa. Bien. Os decía de la palabra imagen, que viene del latín imago, y icono viene del griego eikon, que significa imagen, ¿vale? Luego tenemos por otro lado figura e ídolo, que son algo completamente distinto. Y lo vamos a ver, como os digo, hermanos. Luego entramos en el tema de adorar, venerar, la diferencia que hay al respecto. Bueno, sabed que todos los seres humanos que no se hacen imágenes de nada, no digo figuras ni ídolos, hacen lo mismo que hacen los musulmanes o los judíos hoy en día. Y viene por esta carente comprensión de lo que significan uno y otro término. Voy a analizar primero lo que significa ídolo y figura, es decir, lo que no tenemos que tener, y luego imagen e icono. ¿Os parece, hermanos? La verdad es que he aprendido mucho haciendo este vídeo, bendigo al Señor por ello, y también de poderos transmitir lo que he aprendido al respecto. Y os invito a que sigáis investigando en el tema. En la descripción del vídeo tenéis enlaces a muchas cuestiones al respecto. Vamos a ello. Primero de todo, la palabra ídolo. De ahí viene, ya sabéis, idolatría. Latría es adoración, ¿vale? Egolatría es adoración al yo. Idolatría, adoración a un ídolo. Pero es que curiosamente, en castellano tenemos la palabra iconolatría, que es la adoración a una imagen. Fijaos qué sabia es la lengua que distingue las 2 cosas. No es lo mismo un ídolo que una imagen, hermanos. No es lo mismo. Y os voy a explicar por qué. La palabra ídolo, ¿vale? Ídolo viene. Esto lo he tomado de la página web etimológica maravillosa que existe, que se llama Etimologías de Chile, que es la más completa que yo he encontrado. La palabra ídolo, según la RAE, indica una imagen de una deidad adorada como si fuera la divina misma. Como veis, la RAE siempre inexacta, ¿no? O sea, lo que quiere es, para que un extranjero entienda la lengua, decirle lo que se entiende comúnmente por esa palabra, pero es insuficiente, hace falta ir a la raíz, hace falta ir al origen, a la etimología de la palabra, ¿vale? La etimología es una rama de la lingüística que estudia exactamente el origen de la palabra, la razón de su existencia, su significación y su forma. O sea, estudia el origen del significado, la razón de su existencia y también estudia el origen de la forma que tiene la palabra. Eso es la etimología. Todo cristiano debe conocer la ciencia, porque es ciencia y fe, ciencia y fe. Cuanta más ciencia conoces, más fe tienes.
Y luego está la semántica, que es otra rama de la lingüística, que estudia también el significado, pero no el significado origen de las palabras y su forma, no, sino en general estudia las reglas por las cuales las cosas pueden significar algo. Es un tema complejo al que no quiero entrar ahora mucho en detalle, pero estudia los signos, los números, ¿entendéis? Estudia el concepto de signo, de significación. Es, por así decir, una rama de la lingüística mucho más amplia que tiene que ver con lo que significamos cuando decimos una palabra o utilizamos un símbolo, ¿vale? Pero la etimología es esta rama mucho más precisa que nos indica el origen de las palabras. Pues bien, etimología de la palabra ídolo, ¿vale? Viene del latín, idolum, idolum, y este viene del griego eidolon, ¿vale? Que es un sustantivo del verbo eido, que también se puede encontrar como oida, ¿vale? ¿Qué es lo que significa este verbo? Saber, ver. De ahí viene, por ejemplo, en castellano la palabra idea. De ahí viene, por ejemplo, curiosamente, androide. Esa terminación de oide, asteroide, androide y tantas otras, tiene que ver con este verbo griego, eido, ¿vale? ¿Qué es lo que significa este verbo? Pues os podéis hacer una idea, valga la redundancia, ¿no? Os podéis hacer la idea de que sí, este verbo significa, esta palabra, ¿no? La palabra ídolo, significa que es todo aquel concepto que representa una idea. ¿Mm? Y si yo lo uno al prefijo antros, que en griego significa hombre, por eso tenemos la antropología, o tenemos, por ejemplo, el nombre Andrés, que significa hombre. ¿Mm? Si yo digo androide, estoy poniendo una palabra, un concepto, que quiere parecerse a un hombre, pero que no es un hombre. Entonces, si yo digo ídolo, es tomar en consideración una idea, o una imagen incluso, o lo que sea, y hacerlo pasar por Dios. Eso es lo que Dios condena. Por eso dice, no te harás ídolos, pero no solamente materiales, por eso luego especifica, ni figuras, que ahora vemos el significado de figura. De ahí viene el verbo fingir. Ojo, yo he alucinado cuando lo he descubierto. Es que no te harás ninguna idea de lo que es Dios, ni de lo que es el mundo, ni de lo que es el inframundo, por ti mismo, porque soy yo, el Señor, el que te lo explica todo. Por ti mismo no podéis nada, sin mí no podéis hacer nada, dijo Cristo. Entonces, un ídolo es todo aquel concepto que el ser humano se crea a sí mismo. Y si ese concepto que el ser humano se crea a sí mismo lo considera como la propia divinidad, entonces está pecando de idolatría. Está adorando un ídolo, está adorando una idea que él se ha hecho de algo. Os voy a decir una cosa, hermanos. La Sagrada Biblia puede convertirse en un ídolo. No hay que adorar a la Biblia. Hay que adorar a Dios. La Biblia, ciertamente, es palabra de Dios. Pero no es toda la palabra de Dios. Porque Dios es infinito y la Biblia es finita. Tiene 73 libros y X número de caracteres. Y pesa tanto. ¿Entendéis, hermanos? La Biblia no es Dios. Quien adora a la Biblia es un idólatra. Porque piensa que Dios es la Biblia. Porque piensa que la Biblia es un ídolo. ¿Nunca lo habíais pensado, hermanos? Pues yo sí. Igual que la liturgia no es Dios. Pero no voy a entrar en ese tema ahora. Entonces, este es el concepto de ídolo. Todo lo que tiene que ver con idea, ¿vale? Un asteroide. Es algo que parece un astro, ¿no? A simple vista, cuando vemos una estrella fugaz, de hecho lo decimos en castellano, estrella fugaz. Pero de estrella no tiene nada. Es un meteorito. Es un trozo de metal, de roca, que entra en la atmósfera y que por el rozamiento, a una velocidad vertiginosísima, se calienta y se desintegra. Es un asteroide. Parece que es un astro,
pero no. Es un androide, parece que es un andros, un hombre, pero no. Un ídolo es algo que parece que es Dios, pero no es Dios. Y todas estas imágenes que tengo detrás no parecen Dios. Y yo no pienso que se parezcan a Dios. ¿Entendéis? Son una representación, son una imagen, un ídolo, perdón, un icono. Vamos con la palabra figura, que también prohíbe el Señor hacer. Una figura. Fijaos qué precioso el origen de la palabra figura. Viene del latín figura. Y la palabra latina figura viene del verbo latino, del verbo en latín, fingere, que ¿sabéis lo que significaba? Muchas cosas. Por un lado, modelar, ¿no? Tiene esa significación escultórica. Pero también usamos por ejemplo, en la pintura, ¿no? Hablamos del sentido, del estilo figurativo, cuando representamos la realidad, ¿no? Tiene ese lado artístico técnico, la palabra fingere. Pero también significan estas cosas, fijaos. Formar. También significa simular una realidad. De ahí viene el verbo castellano fingir. La palabra figura está relacionada con el fingir, con el inventar. Entonces, lo que Dios nos está diciendo es que no te inventarás nada, ni sobre el cielo, ni sobre el infierno, ni sobre la tierra. Todo lo que sepas acerca de la naturaleza divina y de su designio para con el mundo y la creación entera, no te lo inventarás, no lo fingirás. Pues sabed, hermanos, que todas las religiones del mundo se las ha inventado el hombre. De hecho, me dijeron en la carrera que nuestra fe no es una religión, en el sentido de que ha sido Dios quien la ha revelado al mundo. Las religiones tienen como denominador común que es una imaginación, mejor dicho, un fingimiento, una invención, por parte del hombre de lo que es Dios. Pero la verdadera fe no se la ha inventado el hombre. La verdadera fe es la que Dios ha revelado de sí mismo a la humanidad. Primero con un pueblo, preparándole para el Mesías, y después él mismo haciéndose hombre, para anunciarse a todo el mundo. Es maravilloso, hermanos, conocer esto, ¿no? Porque Dios quiere que pensemos. La verdad nos hará libres. Y un católico que tiene una imagen de la Madre de Jesús no está siendo idólatra, porque no está pensando que esta imagen sustituya a la divinidad. Y tampoco ha hecho una figura, porque no está inventándose nada, sino que hace lo que ve. ¿Entendéis? Vamos a verlo mejor con el origen etimológico de las palabras imagen e icono, que ya os digo que es el mismo, porque icono es la raíz griega, imagen la raíz latina. La palabra icono viene del griego eikon. Y de ahí viene, por supuesto, la palabra iconoclasta, la crisis iconoclasta. En el siglo VIII, hermanos. La Iglesia ya debatió esto hace 1300 años. Hubo una serie de personas que dijeron, no hay que hacer imágenes de nada. Y fueron los monjes los que salvaron a la Iglesia de caer en este error craso. Porque Pablo lo dice en la primera carta a Colosenses, capítulo 1, versículo 15. Cristo es imagen de Dios invisible. Y el Señor nos mandó a hacer 2 querubines en el arca de la alianza. Pues bien, hermanos, con la palabra icono tenemos muchas palabras en castellano. Por ejemplo, la primera que lo di antes, iconolatría, adoración de las imágenes. Que no es lo mismo que adorar un ídolo. Adorar un ídolo es adorar una idea, ¿vale? Que incluye una imagen, pero estrictamente no es lo mismo, porque iconolatría es adorar una imagen, ¿vale? Que es lo que parece que estuvieron haciendo con la Pachamama, ¿no? Ahí de rodillas ante una imagen de la Pachamama, pero si yo me pusiera de rodillas a adorar esta imagen como si fuese la divinidad, estaría pecando muchísimo. Pero si yo me pongo de rodillas ante Dios, teniendo delante una imagen de su madre, no estoy adorando a esa imagen, estoy adorando a Dios. Y tener delante esa imagen me enternece el corazón.
¿no? Como cuando tenemos la imagen de nuestra abuela en la cartera y le damos un beso. Es una imagen. Vamos a ver ahora con la definición de imagen, con el origen etimológico de imagen. Muy importante, hermanos, muy importante. Cuando yo le doy un beso a mi abuela en la cartera, sé que no se lo doy a ella. Sé que mi abuela no está ahí. Pero es un beso que significa mucho para el corazón, porque representa. Ese es el sentido de imagen, ¿no? Si figura e ídolo tenían ese carácter de fingir, de inventar, de crear algo nuevo que no es lo que es, el sentido de imagen y el sentido de icono es el de representar, el de imitar. Palabra que viene también de la palabra latina imago. Fijaos, imago literalmente en latín significa retrato, copia, imitación. De hecho, por ejemplo, tenemos en castellano imaginar, ¿no? Tenemos, por ejemplo, imaginación, imaginario, imaginativo, muchas palabras, ¿no?, que tienen que ver con la imaginación. Santo Tomás de Aquino también emular, ¿no? Es que no es lo mismo inventar que representar. Crear algo nuevo, que imitar. Hermanos, Santo Tomás de Aquino decía que una de las propiedades del entendimiento era la imaginación, pero no en el sentido común en el que lo entendemos habitualmente, ¿no? Como la capacidad creadora. No estoy hablando de esa imaginación. A mí me gusta más llamarlo imagenización, que es la capacidad, porque se entiende mejor con la palabra esa, es la capacidad del cerebro de crear imágenes en la mente. Es que sin hacer imágenes en la mente no podemos ni pensar. No podemos pensar. Si yo te digo árbol, cierra los ojos y te digo árbol, ese concepto tiene una imagen en tu cabeza. Es lo que se llama el concepto universal de árbol, ¿no? Que da para hablar mucho, filosóficamente hablando, ¿no? Si nos metemos en teoría del conocimiento. Pero no es el momento, hermanos. Lo que os quiero decir es que constantemente el hombre, de forma natural, crea imágenes en su mente, que Santo Tomás llama imaginación, y a mí me gusta más decir imagenización, para no confundirlo con la palabra actual castellana que Santo Tomás no conocía de imaginación, como esa capacidad de inventar, ¿no? Imagenización es mucho mejor, esa capacidad de crear, mejor, configurar imágenes en la mente que representan la realidad, que reflejan la realidad, que imitan la realidad, que toman de la realidad la verdad que hay intrínseca en ella. Y a nosotros nos hizo imagen de él, hermanos, porque estamos llamados a ser como él. Sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. Y ella fue la primera que fue perfecta. No este trozo de escayola, no. Este trozo de escayola no, sino lo que representa ese trozo de escayola, que es una persona llamada María, ¿no? Entonces, yo vivo increíblemente feliz, tranquilo y a gusto, teniendo estas imágenes, estos iconos detrás de mí, porque yo sé que no tengo a Jesucristo físicamente, ni a la Virgen físicamente, ni a San Miguel físicamente, ni a Juan Bautista físicamente, ni a Juan de la Cruz físicamente. Sé que tengo imágenes de ellos que representan a ellos, ¿no? Es que, hermanos, es que por esa regla de 3, si no tenemos en cuenta todo lo que estoy contando, no podríamos tener ninguna foto de nada. Ya no solo de las cosas santas, es que también dice de la tierra. No te harás icono, efectivamente. Perdón, ídolo, no te harás ídolo ni figura de nada, ni del cielo, ni de la tierra, ni del infierno. No te inventarás nada. Eso es lo que significa, ¿vale? Pero si te lo tomas al pie de la letra, es que no puedes hacer ni de tu abuela, ni de ti mismo. O sea, si tienes Facebook tienes que borrar todas tus fotos porque estás haciendo imágenes. ¿Entendéis qué absurdo es? ¿Entendéis qué absurdo es? Qué importante, ¿no, hermanos? Conocer todo esto. Si eres católico, espero que este vídeo te haya servido para poder afianzarte y contraargumentar en algún momento que sea necesario a quien te increpe el hecho de tener imágenes en tu casa, o en tu cartera, o en tu teléfono móvil. Por cierto, mi teléfono móvil, pues tengo una bonita imagen, como podéis ver, a ver si la veo yo, una bonita imagen. ¿Es un ídolo? No. Es una imagen, es una representación, una imitación. Y estoy seguro de que eso le agrada a Dios, porque quiere que todos le imitemos, hermanos. No tiene nada que ver, creo que ha quedado claro, ¿no? Si eres protestante, me alegra de que hayas llegado hasta aquí, en este momento del vídeo, porque así conoces mejor
quizá, qué es lo que los católicos pensamos acerca de todo este tema, que sé que es bastante controvertido, ¿no? Yo sinceramente, hermanos, le doy gracias a Dios de que haya pasado todo lo de la Pachamama, de que lo haya permitido, porque gracias a eso, de la Pachamama, muchos protestantes han empezado a decir, ¿lo veis? La Iglesia Católica es idólatra, no sé qué. Pero claro, ¿qué es lo que pueden decir esos protestantes a los muchos católicos que estamos criticando eso? Anda, pero si los católicos critican la idolatría, evidentemente. Y también la iconolatría. Es que no hay que adorarlas, hay que venerarlas. Venerarlas. Ha habido hace poco en Chile asaltos en iglesias, han roto imágenes de Jesucristo. ¿Vosotros pensáis honestamente que eso a Jesucristo le agrada? Sinceramente. ¿Cómo le va a agradar, hermanos? A Dios Padre, ¿no? Es absurdo, hermanos. Es que nosotros, los seres humanos, somos hechura de Dios, espiritual y material. Increíblemente, misteriosamente unidos en un solo principio, que es la persona humana. Y necesitamos de los signos visibles e invisibles. Y la prueba está en que Dios se hizo visible para que supiéramos quién es Dios. Y las imágenes o iconos ayudan a la piedad. No veáis la pasión de Cristo. Es una concatenación de imágenes, 25 por segundo, fotogramas. Anda que no habéis visto imágenes ahí. No veáis la pasión de Cristo. Por esa regla de 3. No tiene sentido, hermanos. Eso sí, tenéis mucha razón cuando advertís que no hay que adorar las imágenes. Evidentemente, hay que venerar. ¿Venerar qué es? Respetar, cuidar, limpiar. Porque representan algo, a alguien, mejor dicho, que amo mucho más, ¿no? Y por supuesto no hay que ser idólatra tampoco. No hay que adorar nada que no sea Dios. La Biblia no es Dios. La liturgia no es Dios. Y adorar significa postrarse totalmente y someterse totalmente sin usar nada de la razón porque solo confía. Bien, eso solo hacia Dios. Es decir, solamente hacia Dios cabe la adoración, que es renunciar a todo, o sea, rendirse completamente ante Él. Es todo lo que os puedo decir al respecto. Es un tema que de verdad a mí me hace sentir a veces muy frustrado porque veo muy claramente esa diferencia. Y veo muy claramente la diferencia entre adorar y venerar. Entonces, no sé qué pueden decir los protestantes de los católicos que criticamos la Pachamama. ¿Qué pueden decir? ¿Que adoramos a la Virgen María? Se equivocan. ¿Que adoramos una imagen de la Virgen María? Se equivocan. Adoramos a Dios. Y tenemos representaciones, imitaciones de lo que es Dios. Aquí tenemos una, por ejemplo. Una imagen de Cristo, que según Pablo es imagen de Dios. Una imagen de una imagen de Dios. Una representación. Pero es que el mismo Cristo es Dios. Entonces es una imagen de Dios. Sí, es una imagen de Dios. Es que Dios tomó naturaleza humana. Bendito sea, Señor. Para que nosotros podamos ser como Él. Por eso nos dice en el Apocalipsis, que lo podéis ver en la cabecera del canal. Ese texto que puse primero y no lo voy a cambiar nunca porque siempre me ha impactado mucho. Al que salga vencedor en mi batalla, le concederé sentarse en mi trono junto a mí. Como yo he sido vencedor en la batalla y mi Padre me ha concedido sentarme en su trono junto a Él. Cristo quiere compartir todo con nosotros, hermanos. ¡Todo! Porque Él ha querido compartir todo con nosotros menos el pecado. Y Él, amor, quiere compartir todo con nosotros. Todo lo que sabe, todo lo que es, todo lo que ama. ¿Cómo podremos nosotros estar en comunión con Él eternamente si no comprendemos lo que es la divinidad y de alguna manera ese conocimiento nos transforma interiormente? Gloria a Dios, hermanos. De verdad, estoy muy contento de haberos traído este vídeo. Me he quedado muy a gusto.
Espero que por vuestra cuenta sigáis profundizando. He dejado en el tintero completamente el tema de la crisis iconoclasta, porque es historia, entonces podéis ver exactamente el nombre de los emperadores que tomaron partido, el tema de las personas que lo defendieron, ¿vale? Pero sabed que la Iglesia lleva 1300 años con este tema superado. Y quien está cegado con esto, pues piensa igual que los musulmanes, que los judíos, es decir, están renunciando a la razón. Y eso va contra la parábola de los talentos. Te he dado X talentos para que me devuelvas lo correspondiente. Nos ha dado la razón, hermanos, hay que usarla. Y a todas luces, con la fe y la razón en la mano, tener estas imágenes detrás es agradable a Dios. Estoy convencidísimo de ello. Y muy tranquilo y muy contento de tenerlas. Muchas de ellas me las habéis regalado vosotros. Así que, nada, hermanos, que Dios os bendiga, la Virgen os guarde en este día, San José os abastezca de todo lo que necesitáis para agradar al Señor, y el cielo entero supla en vuestras almas lo que a este vídeo le falta. Amén.